Hola, hola, los saludamos en el primer programa de Jesús Rey Podcast. Gracias por unirse a este nuevo proyecto que llegó desde el corazón de Dios a nuestros corazones. Hoy tenemos un programa muy especial en el cual estaremos hablando de un tema indispensable para todo cristiano. Tendremos datos curiosos, entrevistas y hasta recomendaciones musicales. Así que los invitamos a quedarse durante todo el programa y recibir lo que Dios tiene para hablar a nuestras vidas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Iglesia Cristiana Jesús Rey y Jóvenes Iglesia Jesús Rey. Y en Instagram como @Iglesia Cristiana Jesús Rey y @Jóvenes ICJR. Para comenzar, tenemos a nuestro pastor Reinaldo Murcia, que nos estará presentando el tema que estaremos hablando el día de hoy. Bienvenido, mi pastor, y te doy la palabra. Gracias, Sofi. Y hoy quiero saludar a todos los que nos escuchan e invitarlos a escuchar la siguiente reflexión acerca del tema de la oración. Al respecto, la Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que la Biblia dice, en el libro de Santiago, acabamos de leerlo, que la oración del justo puede mucho. En otra versión dice que la oración ferviente, de corazón y continua, de un hombre justo, tiene un tremendo poder disponible. Y nos da el ejemplo de Elías. Ahora, la oración es poderosa porque la hacemos a un Dios que todo lo puede. Hacia el año 1700 de nuestra era, existió una mujer que se llamó Susanna Wesley. Casada con Samuel Wesley, cuenta la historia que tenía 19 hijos. Algunos de sus biógrafos dicen que en realidad era una mujer de naturaleza frágil. Así que podemos preguntarnos, ¿cómo encontraba fuerzas una mujer tan frágil para criar a sus 19 hijos y administrar el hogar? La respuesta es que Susana dedicaba tiempo cada día para estar a solas con Dios, orando al Señor y meditando en la Biblia. Esta decisión la tomó cuando ya tenía 9 hijos. No importando lo que estaba sucediendo, apenas el reloj sonaba, ella se disponía a buscar comunión con Dios. Esto, creemos, dicen los biógrafos, era lo que le daba las fuerzas para sobrepasar todas las pruebas y todas las dificultades. Ahora, con 19 hijos, si alguien tuviera excusa para no orar, sería ella. Pero Susana se pasaba en oración 1 hora todos los días. Podemos preguntarnos, ¿cómo hace una madre con 19 hijos para orar? ¿En qué lugar se puede esconder? En ninguna parte. Lo que ella hizo fue tomar su delantal y con él se cubrió la cabeza, y así pasaba 1 hora en oración todos los días. Sus niños, desde el mayor hasta el menor, sabían que ella estaba orando y no la perturbaban durante este tiempo porque mamá estaba hablando con papá Dios. Años después, uno de sus hijos, llamado Juan Wesley, afirmó lo siguiente respecto a la oración: parece que Dios está limitado por nuestra vida de oración, que Él no puede hacer nada por la humanidad a menos que alguien se lo pida. Hay en la Biblia una promesa real: la oración eficaz del justo puede mucho. Y esa es una promesa para todo hijo de Dios, para todo creyente. Muchos creyentes se entregan a Cristo, pero viven por debajo de sus privilegios. Es como si Dios les hubiera preparado un banquete con toda clase de comidas, el nuevo pacto. Pero luego, en lugar de disfrutarlo, ellos se sientan en un rincón a comerse un sándwich. El problema es que no quieren dejar ese sándwich por la promesa de un banquete. Es como si dijeran, está bien, soy salvo, voy al cielo, pero me voy a quedar aquí mismo sin mayor esfuerzo. Quiero preguntarle,
¿Es usted uno de esos que se pierden de los privilegios que Cristo ganó en la cruz por no orar? ¿Por no tener esa oración eficaz? La mesa está puesta, el banquete está servido. Ya recibió la invitación como hijo. ¿Qué hará ahora? ¿Se sentará a la mesa a disfrutar o se irá a la esquina a comerse su frío sándwich? Usted decide. Puede convertirse ahora mismo en una persona de oración que recibe los beneficios y testifica de todas las bendiciones que Dios ya ganó por medio de Jesucristo. Y eso solamente lo logramos cuando conocemos la palabra, pero desarrollamos una vida de oración eficaz. Muchas gracias, mi pastor, por esa palabra que nos diste y que estaremos retomando en contados minutos por si se quedaron con ganas de conocer más acerca de este tema. Claramente hay muchas cosas que no conocemos sobre la oración y hoy Carolina, mejor conocida como Carito, nos estará compartiendo algunos datos curiosos sobre la oración. Entonces cuéntanos, Carito. Hola, Sofi, claro que sí. Iniciamos con nuestra sección Curiosidades Bíblicas. Hay cosas que odiamos cuando leemos la palabra de Dios, pero hoy no vamos a hacer obvio lo que pareciera serlo. Si tú eres de los que se han preguntado ¿cuál es la oración que se menciona por primera vez en la Biblia? ¿O qué nos enseñó Jesús sobre la oración? Es hora de encontrar respuesta a esos interrogantes. ¿Sabías que la oración que se menciona por primera vez en la Biblia se encuentra en Génesis 4:26? En la traducción Reina Valera, este versículo finaliza diciendo: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto quiere decir que es ahí donde el ser humano toma la iniciativa para buscar a Dios y hablar con Él. Además, se han logrado enumerar 650 oraciones en la Biblia y se evidencia que en el Antiguo Testamento el libro que contiene más oraciones es Salmos y en el Nuevo Testamento el libro que contiene más oraciones es Mateo. Para que lo tengas en cuenta, muy en cuenta, en la Biblia se encuentran 450 respuestas a las oraciones que en ellas se encuentran registradas. Y por supuesto, no puedo dejar de hablar de Jesús, quien siendo el maestro de multitudes, habló sobre la oración y enseñó a sus discípulos a orar. En la Biblia se encuentra que Jesús oró 25 veces durante su ministerio. Un pequeño registro de toda una vida de oración de Jesús. Pablo, el apóstol al cual Jesús se le reveló camino a Damasco, menciona la oración 41 veces. En la carta que escribió el apóstol Pablo, hay frases en las cuales mencionó: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de hacer rogativas oraciones por ustedes. Al orar, por lo general, por no decir siempre, se termina mencionando la palabra amén. Esta palabra tiene su origen en el hebreo y traduce así sea, así es, en verdad, lo cual simboliza la reafirmación de la fe de lo expresado en oración. Claramente, estos datos nos hablan sobre la importancia de la oración en nuestras vidas. No te despegues porque esto va a estar sorprendente. Muy interesantes esos datos que nos compartió Carito. Yo no conocía muchos y quiero saber si nuestra audiencia conocía alguno. Y es que en Jesús Rey Podcast nos interesa todo lo que tenga por decir nuestra audiencia. Es por eso que Johan le preguntó a varios hermanos qué pensaban que era la oración. Y bueno, Johan, te cedo la palabra para que nos muestres qué fue lo que respondieron. Hola a todos los oyentes de Jesús Rey Podcast y a continuación vamos a escuchar algunas opiniones acerca de la oración. Nuestras preguntas son: ¿qué es la oración? Es el medio por el cual podemos hablar constantemente con Dios. Es muy importante estar en comunicación con nuestro Padre, con nuestro Creador. Así como un hijo le gusta hablar con su padre o con su madre, ¿qué más nosotros que tenemos un contacto y una comunión continua con Dios? Para mí eso es la oración. Es un puente de comunicación con Dios directamente. Es la comunión
que tenemos nosotros con nuestro Padre Celestial. Es donde le podemos nosotros expresar lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que queremos. Es tener como esa comunión con Él, ¿sí? Es la mayor bendición, es algo de que yo tengo después de que soy consciente de que hay un Dios grande y un Dios maravilloso. Es algo que yo realizo porque debo de reconocerlo como mi único y suficiente Salvador. Es algo que yo hago, un hábito que debo tomar. Es una forma de comunicarse con Dios y hablar con Él. ¿Por qué debemos orar? Porque, repito, así como un hijo o una hija requiere y necesita hablar con sus padres, nosotros igual necesitamos hablar con nuestro Dios. Tener ese contacto constante con Él, de día y de noche, en el medio en el cual nos transportamos, mientras dormimos, etc. Debemos estar hablando y orando siempre con el Señor. Porque para mí es como un escudo. En la oración encuentro paz, es como un refugio a todo lo que me agobia en algún momento. Bueno, es casi lo mismo que tener esa comunión con Él, y para que nuestro espíritu sea edificado por medio de la oración. Ser restaurado, ¿sí? Edificado. Porque lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros en agradecimiento, porque Él nos dio un ejemplo de que lo buscáramos, porque es la única manera de que podemos dirigirnos ante Él, poder obtener cada día más y más y más y más esa relación íntima que necesitamos como hijos de Dios. Entonces por eso debemos orar cada día más, para tener esa relación íntima con Él, estar con Él todos los días de nuestra vida. Es un hábito que debemos estar formando todos los días de nuestra vida. Entonces es muy importante que estemos orando. También, ¿por qué orar? Hay muchas cosas por qué tenemos que orar. Por las necesidades de muchas personas, porque conozcan su palabra. Entonces cada vez que nosotros buscamos su presencia, nos damos cuenta que hay muchas cosas por qué orar. Porque es importante estar en su presencia, en su divina presencia, y es muy satisfactorio y hermoso comunicarse con Él. Los unos por los otros, debemos orar por las autoridades, debemos orar para estar quietos y reposadamente, para estar confiados en Dios, porque sabemos que tenemos la confianza en Dios, que cuando nosotros oramos y nos acercamos a Él, podemos adquirir las cosas, podemos tener las cosas físicamente. Primero lo recibimos espiritualmente, pero luego lo vamos a recibir físicamente a través de la oración. Es que la oración es de suma importancia en toda la vida de un cristiano. La oración nosotros siempre debemos estar orando por todo y sabiendo que Dios nos escucha. Y por último tenemos, ¿te gusta orar? Claro, es mi alimento diario, constantemente lo hago. Sí, porque sé que de pronto, aunque no sepa la manera correcta, Dios me escucha y me tiene en cuenta. Claro que sí, la oración es muy importante. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar en oración y ser fervorosos en oración. Y es el único medio que tenemos para estar unidos con nuestro Padre Celestial. Y pues por medio de su palabra es que Él nos responde. Ya sabemos eso, ¿no? Y claro, es algo que todos los cristianos debemos tener en cuenta, el orar mucho. Me fascina porque, como te decía, es un hábito que como cristianos debemos de tomar, y es la manera que yo puedo estar en esa relación con Él, en esa comunión con Él, en poderlo escuchar, en poder estar junto a su presencia. Entonces me fascina, me anhelo, un deseo ardiente es de orar, de buscar su presencia. Me fascina orar. Entonces, como te decía, ¿por qué me fascina? Porque me fascina estar en su presencia. Lo siento más cerca de Él cada vez que oro. Me siento más cerca de Él. Él no tiene preferidos, pero yo me siento una preferida, una elegida, una bendecida. Mucho de todo. Todo. Él llena todo en mi vida, en mi familia. Entonces, ¿por qué? O sea, no tendría por qué no hacerlo. Al contrario, estoy muy agradecida y por eso lo hago. Y los invito a todos los jóvenes y a todos los que escuchen este audio a que oren, a que se llenen y que anhelen ardientemente ese deseo de buscar su presencia a través de la oración.
Sí, porque estoy seguro con Él y me permite estar seguro en cualquier momento y en cualquier lugar. A mí, particularmente, me gusta orar. Siempre me ha gustado orar. Porque la oración es muy importante, porque yo me puedo acercar a Dios, porque yo ahí puedo orar por las demás personas, ahí puedo orar por mí, por mi familia, porque la oración es importante, que todo el tiempo debemos estar orando. La palabra de Dios dice que debemos orar sin cesar. Todo el tiempo debemos estar orando. Ya después de conocer qué piensa nuestra audiencia acerca de la oración, vamos a continuar con la enseñanza con la que nos dejó iniciados el pastor al principio del programa, viendo a la luz de la palabra qué es la oración y también lo que no es. Adelante, pastor. Así es, amigos, seguimos hablando acerca de la oración. Y Jesús habló mucho de oración. Ahora, Él no solamente habló de oración, Él también nos enseñó a orar. Y quiero que veamos ahora qué no es la oración. He aprendido que es muy bueno entender algo conociendo lo que no es, da mucha claridad. Por eso quiero decirles que existen algunos conceptos erróneos sobre la oración que aún los creyentes tienen. Y Jesús habló de ellos en el Evangelio de Mateo. Allá en el versículo número 7 dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que lo primero que no es la oración no es vanas repeticiones. Repito, orar no son vanas repeticiones. No son repeticiones sin sentido. No es rezar. Orar no es hablar por hablar hasta cumplir determinado tiempo. En otra versión dice: no parlotees de manera interminable. Eso no es orar. No es decir frases sin sentido, frases solamente por hablar y hablar. Asimismo, Jesucristo dice allí que no piensen que por su palabrería serán oídos. Número 2, la oración no es decir frases complicadas, pensando que a través de eso Dios nos va a escuchar. Algunos creen que deben decir muchas palabras y que deben ser elocuentes para impresionar a Dios y que de esta manera Dios los escuche. Por ejemplo, podríamos dedicar la siguiente oración y decirle: Dios, respetuosamente pedimos, solicitamos, rogamos que se haga la debida y adecuada provisión en la fecha y día del año en curso para satisfacer los requisitos nutritivos del peticionario y se organicen tales métodos de asignación y distribución como se estimen necesarios y propios para asegurar la recepción por dicho peticionario y para dicho peticionario de tal cuantía de productos de cereales que en lo sucesivo se llamará pan, lo que a juicio del peticionario constituye una cantidad suficiente. Suena elocuente, suena muy bonito, pero este mensaje de 77 palabras es equivalente a las palabras que usó Jesús en la oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que no debemos pensar que por decir frases complicadas vamos a impresionar a Dios. Número 3. La oración no es una varita mágica. La oración no es la lámpara de Aladino. Algunos piensan que es como encontrar esa lámpara, la cual se frota. ¿Cómo? Por medio de la oración, e inmediatamente aparece el genio, te da todos los deseos que tú quieras. Eso no es la oración, no es una lámpara de Aladino. ¿Seguimos? Claro que sí. Número 4. La oración no es una sensación. No es un frío, no es calor, no es temblor, ¿no? Algunos dicen: es que yo oro y no siento nada, no tiemblo. No, eso no es la oración. La oración no es algo de los sentidos. Puede traernos emociones y sentidos, pero la oración es primeramente algo espiritual. Así que algunos dicen: no siento orar. Pero están equivocados, porque la oración no es un sentimiento. La oración es algo espiritual, nace de nuestro espíritu y debemos hacerlo porque es necesario para nosotros. La siguiente, decimos que la oración no es un monólogo.
Número 6. Solo hablo y hablo y hablo y Dios escucha. Cuando Jesús enseñó la oración ahí en Mateo 6:9 dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay un diálogo. Estamos hablando con nuestro Padre. No estamos hablando con un mensajero o con alguien que va a tomar nota de todas nuestras necesidades y va a salir corriendo a hacerlas. No, es un diálogo con un Padre que nos ama y que nos está escuchando y que también quiere hablar con nosotros. Número 7. La oración no es un botiquín de primeros auxilios. No es un llamado a los bomberos. Algunos piensan la oración como un llamado a los bomberos, como una llamada al 123. Tengo un incendio, tengo un problema, por favor ayúdeme y listo. No, eso no es la oración. No es un botón de emergencia que se oprime cuando hay necesidades. Algunos lo ven así, pero la oración no solamente es para cuando tenemos necesidades. Quiero decirte, si oras cuando solo tienes necesidades o cuando tienes problemas, estás en problemas. Número 8. La oración no es un ministerio para unos cuantos. Algunos piensan que la oración solamente es para los pastores, para los líderes, para los que cantan. Pero no, la Biblia dice que la oración es para todos. Toda persona que es hijo de Dios puede orar y hablar con su Padre. Cuando algunos piensan que la oración es un ministerio exclusivo dado para Dios solamente para un grupo especial, no están haciendo lo que la Biblia dice y están perdiendo de la gran bendición de hablar con Dios. Lo noto cuando alguien dice: pastor, ore por mí. Pastor, usted que está más cerca, usted que a Dios lo escucha más, por favor ore y pídale por mí. Otro llega y me dice: pastor, mi papá le mandó razón, que por favor ore por él porque no tiene trabajo. ¿Y qué está haciendo su papá? No, se quedó en la casa durmiendo. Algunos piensan que la oración es un ministerio o es solamente dado para un grupo selecto que Dios ha escogido. Pero no, la oración es general. La oración es para todo hijo de Dios. Número 9. La oración no es el último recurso cuando todo lo demás falla. Algunas personas tienen problemas y van y hablan con su tío, hablan con su mamá, hablan con su primo, van a donde el gerente del banco, van donde el abogado, van donde el psicólogo, y cuando se le agotan todos los recursos van donde el médico, y cuando ya no hay nada que hacer, recurren a la oración. Pero la oración para el creyente no es el último recurso, debe ser el primer recurso. Ante cualquier circunstancia, en cualquier momento, la Biblia nos dice que tenemos que orar. En Santiago, capítulo 5, versículo número 13, refiriéndose a la oración, la Biblia dice: ¿está alguno afligido entre ustedes? ¿Alguno tiene problemas? ¿Alguno tiene dificultades? Sí, Señor. ¿Alguno está preocupado? Sí, Señor. La Biblia dice: haga oración. Lo primero que la Biblia nos insta cuando hay necesidades, cuando hay dificultades, en cualquier circunstancia, es a orar con nuestro Padre. Por eso para nosotros no es el último, sino el primer recurso. Y por último, la oración no es un deber. No es que me toca orar. Debe ser un deleite, una alegría, una pasión, un deseo para nosotros. Encuentra personas uno que dice ore y dice no sé orar. Algunos oran y están mirando el reloj, cuánto tiempo llevan, como tratando de cumplir un determinado tiempo. Pero eso no es la oración. La oración no son 5 minutos o quizás 10. La oración no es un deber. La oración no es un me toca. La oración para el creyente debe ser un deleite. Ahí cuando empezó Jesús a hablar de la oración, en Mateo capítulo 6, versículo número 6, dijo lo siguiente: mas tú, y está hablando a nosotros, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que aquí Dios está diciendo: mire, cuando vayas a orar debes hacerlo aparte, a solas, en tu cuarto, en tu lugar. Entra y habla con tu Padre, entra y habla con Dios allí en secreto.
es como una charla íntima entre el Padre y tú. Es una charla íntima entre dos personas que se aman. Y allí hablamos con Él en secreto y Él nos va a recompensar en público. Así que la oración, cuando es bien entendida, no es una carga, es un deleite, es un privilegio. Así que le invito para que tenga en cuenta estas recomendaciones por medio de la palabra acerca de la oración y las podamos poner en práctica cada día de nuestra vida. Espero que seas bendecido y que empieces a tomar la oración como algo muy vital e importante en tu vida para que puedas ver todos los beneficios de la obra de Cristo en la cruz para tu vida, para tu familia, en el nombre de Jesucristo. Una enseñanza sin duda edificante para nuestras vidas, además de que también nos reta a dejar las excusas de lado y darle la importancia que la oración debe tener en nuestras vidas. Así que para ese tiempo donde estamos en la presencia de Dios, María nos trae unas recomendaciones musicales buenísimas y para todos los gustos. Así que cuéntanos. Hola Sofi, y sí, como tú lo dices, esta es nuestra sección de música. Para esta ocasión tenemos una gran variedad de canciones en las cuales mostraremos diferentes tipos de géneros para que escuches y compartas un agradable tiempo en la presencia de Dios en cualquier momento. Nuestra primera recomendación es Aquí estás o Waymaker de Sinach, autor original. Esta canción cuenta con diferentes covers por artistas reconocidos. El contenido de la letra inspira a no olvidar que Dios está con nosotros sin importar las diferentes circunstancias que estamos pasando y nos anima a que realmente dependamos de Él y lleguemos a creer por ver cosas diferentes en nuestra vida. Otra de las canciones es Risen, Aleluya, Levanta un Aleluya, de la banda Bethel Music. Esta canción tiene diferentes covers de artistas reconocidos. Este tema nos muestra cómo adorar a Dios e inspira a que como hijos de Dios hablemos la palabra y cantemos lo que las escrituras dicen, que aún en las dificultades Dios nos hace fuertes. De la misma manera, el ritmo de la canción logra que te conectes en oración y adores con pasión. La siguiente canción es ¿Quién dijo miedo?, de Gilberto Daza. En esta canción participan diferentes artistas como Bani Muñoz, Barak, Quique Pavón, David Scarpetta y otros. Esta nos habla de que antes de conocer a Dios habían muchas cosas que nos agobiaban, como la duda, temor, dolor, pero cuando realmente conocemos a Dios todo cambia, porque aunque hayan dificultades, le podemos pedir en oración para que nos ayude, porque para Él todo le es posible. Una frase que me gusta mucho de esta canción es: Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Recuerden, la oración es importante porque cuando hablamos con Dios dejamos las cargas atrás y Él trae paz a nuestras vidas. La cuarta canción es Clama, de Quique Pavón. Tiene un ritmo movido y pegajoso. La letra nos habla de que hay muchas personas que hablan de nosotros y dicen cosas que nos bajan el ánimo. Pero cuando oramos encontramos la solución, así como lo dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo único que necesitamos hacer es confiar en su palabra y declararlo en nuestras vidas. Y por último, queremos recomendarles dos canciones de un artista urbano, Alex Zurdo. La primera de ellas se titula Tengo Victoria. Habla que cuando nos arrodillamos empiezan a suceder cosas y esa victoria que nos dio Jesús al morir en la cruz se hace realidad y nada puede detenernos. Y la otra es En el Silencio. Esta la canta con la artista Denise y nos habla de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de escuchar lo que Dios dice para nuestras vidas. Debemos confiar en que Él tiene el control de todo y que sus promesas se cumplen. Listo, estas son las canciones que les recomendamos, espero las escuchen y continuamos con nuestro programa.
Como ven, hay de todo, desde música urbana hasta música en inglés. Tenemos muchos géneros de los cuales elegir música que edifica nuestra vida y nos ayuda a entrar en la presencia de Dios. Les cuento que una de las intenciones de este podcast es traerles información útil para todas las personas que nos están escuchando. Es por eso que César nos trae anuncios importantes, así que adelante. Hola Sofi, gracias. Nuevamente extendemos un cordial saludo a toda nuestra amable audiencia. Gracias por seguir con nosotros. En esta ocasión traemos dos buenas noticias, las cuales tratan sobre educación. Primeramente vamos a hablar sobre el Politécnico de Colombia, una universidad de Medellín que dicta clases presenciales y a distancia, en distintas áreas. En este caso vamos a hablar de los diplomados. ¿Qué está manejando la universidad? Los diplomados no tienen costo, solo se cancela el certificado, el cual tiene un valor de 69.000 pesos colombianos. Los diferentes campos en los que se enfocan los diplomados son salud, fotografía, derecho, negocios, entre otros. Si deseas mayor información, por favor ingresa a nuestras redes sociales en las cuales estaremos dejando dicha información, cómo ingresar, cómo matricularse y demás. Y también, por otra parte, nuestra Iglesia Cristiana Jesús Rey queremos invitarlos al seminario de música básica, en el cual estaremos dando nuestros primeros pasos en el campo de la música. Hablaremos de guitarra, batería, bajo, voz y piano. Este seminario lo estarán dando los músicos de la iglesia junto a algunos invitados. Si estás interesado, no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristiana Jesús Rey. Gracias a todos y sean bendecidos. Súper César, muchísimas gracias por toda esa información. Nuestra audiencia sabe que nosotros tenemos nuestros canales de comunicación abiertos en nuestras redes sociales por si quieren más información acerca de estos anuncios o cualquier cosa que requieran y les podamos ayudar. Aquí estamos para servir. Continuamos con nuestro programa de hoy. Quiero presentarles a una hermana de nuestra iglesia. Ella se llama Lucila Sepúlveda y ayuda en el ministerio de servidores. Es una mujer que está siempre ahí para apoyar en oración a nuestros pastores. De hecho, cuando teníamos abierta la sede antes de toda esta contingencia sanitaria, no había un martes en los que teníamos reunión de oración comúnmente en los que ella no estuviese. Y creo que esa constancia, ese compromiso por estar siempre presente demuestra la importancia que le da a su vida de oración, y creo que escucharla nos puede inspirar para hacer una vida de oración propia que sirva de ejemplo para las personas que tenemos alrededor. Entonces la invitamos a nuestro programa para que respondiera algunas preguntas sobre la oración, y yo quiero empezar preguntándote para ti, ¿qué es la oración? Pues para mí la oración es hablar con Dios, es un deleite, es una comunicación con Dios en que le puedo contar todo lo que me pasa. En Él le puedo pedir su ayuda, pero también puedo darle gracias por todo lo que Él me da, la vida, la salud, la familia, pero también espero que Él me responda. O sea, estoy segura que Él me va a responder porque pido con fe. Definitivamente estoy de acuerdo con la hermana Lucila. Sin duda alguna, la oración no tiene por qué ser algo tedioso ni fastidioso para nuestra vida. Al contrario, como decía ella, debe ser un deleite para nosotros hablar con nuestro Padre, poder pedirle dirección y tener la convicción de que no es tiempo perdido, sino de que nos va a responder. Entonces, otra pregunta que tengo para nuestra invitada del día de hoy es: ¿por qué consideras que la oración es importante para un cristiano? Bueno, es importante porque es el medio por el que desarrollamos una relación con Dios, porque hay poder de un cristiano que no ora es un cristiano derrotado. Cuando oramos, nuestras cargas son más ligeras, y lo más importante, Jesús nos dejó la enseñanza de la oración. Él lo hacía. El Señor nos dijo: velad y orad para que no entren en tentación.
Totalmente, de hecho hago esta pregunta porque a veces se nos olvida que la oración es un medio de comunicación, ¿no? Y que si no hablamos con nuestro Padre, pues no vamos a poder saber qué quiere para nosotros, así que en definitiva es un tiempo indispensable para la vida de todo cristiano, ese momento en el que cerramos la puerta y, como dice la Biblia, hablamos con nuestro Padre en lo secreto. Y yo creo que esto puede ser como locura para muchas personas porque piensan, no, pues yo voy a estar mirando al techo, o yo por qué me arrodillo si yo no puedo ver algo, pero tenemos esa convicción y esa certeza de que Dios sí nos está escuchando y de que vamos a recibir una respuesta conforme a lo que pedimos en fe. Entonces, mi última pregunta para la hermana Lucila es: ¿por qué crees que en ocasiones se nos hace difícil orar? Pues por falta de disciplina. Nos dejamos llevar por nuestro cuerpo, por lo que sentimos. Dormir, el Face, las películas, televisión, y no estamos alineados con la palabra de Dios. Y el hombre carnal no le interesa lo espiritual, ¿no? Entonces, primero, porque la carne es débil. Segundo, porque hay fuerzas espirituales que se mueven en contra de mi oración. Y eso está en Efesios 6:12. La distracción, la mente, vienen a la mente pensamientos. Entonces hay oposición en los aires. Tercero, porque mi relación con Dios está fracturada, ¿no? Entonces por eso me es difícil orar. Entonces, cuarto, porque tengo situaciones con otras personas sin resolverlas. Entonces eso hace que en ocasiones se me dificulte orar. Bueno, tuvimos una respuesta muy completa de nuestra hermana Lucila, y nos dio 4 razones por las que en ocasiones se nos es difícil orar, y yo le quiero hacer esa misma pregunta a nuestra audiencia para que nos cuenten, ya sea por un mensaje, por un comentario, sus razones por las que en ocasiones se les dificulta orar. Entonces estaremos compartiendo por nuestras redes sociales lo que ustedes nos comenten, y yo quiero darle las gracias a la hermana Lucila por disponer de su tiempo para compartirnos su opinión, y estén muy pendientes de próximos programas en los que tendremos más invitados especiales. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Iglesia Cristiana Jesús Rey y Jóvenes Iglesia Jesús Rey, y en Instagram como @Iglesia Cristiana Jesús Rey y @jóvenesicjl. Y llegamos al final de nuestro primer programa de Jesús Rey Podcast. A mí se me pasó volando, y espero que todas las personas que nos escuchan hayan recibido palabra de parte de Dios para aplicar a sus vidas. Si les gustó este programa, los invitamos a compartirlo con todos sus amigos y conocidos que necesiten escuchar palabra de parte de Dios. Estaremos muy pendientes de todos sus comentarios y sugerencias para próximos programas, y nos escucharemos en otra ocasión. Bendiciones y hasta la próxima.